San Pablo comenzó su actividad evangelizadora en Damasco y Arabia. En el año 40 marchó a Jerusalén y conoció a San Pedro. Conoce también a Bernabé. Acude a Tarso y se lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Este periodo de 12 años, del 45 al 57 después de Cristo, fue el más activo de sus vidas. Comprende 3 grandes expediciones apostólicas, de lo que Antioquía fue siempre el punto de partida y que terminaron con una visita a Jerusalén. Primer viaje del apóstol Pablo. Su elección fue de la siguiente manera. Fue elegido y enviado por el mismo Señor. Lo inicia en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirena, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo llega a Chipre. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. En este lugar de Pafos sucedió un hecho extraordinario. Este mago llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, él, impactado con la autoridad que tenían estos hombres, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando los ojos en aquel hombre, dijo: ¡Oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre aquel hombre oscuridad y tiniebla, y el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Al escuchar los gentiles al apóstol Pablo, le rogaron que les hablase de la palabra. Se juntó casi toda una ciudad para oír la palabra de Dios, pero los judíos se llenaron de celos y contradiciendo y blasfemando lo que Pablo decía. Pero los gentiles de Antioquía se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos
al ver la gracia de Dios y todo lo que el Señor estaba haciendo, incitaron a mujeres piadosas, prestigiosas y a principales de la ciudad, y nos echaron a Bernabé y a mí de los límites de su ciudad. Pablo llega a Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo llega a Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho en el nombre de Jesús. Y aquel hombre saltó y anduvo y glorificaba Gloria a Dios, el aleluya. nombre que Amén. es sobre todo nombre. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y grinaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Pero Pablo, lo que hizo Pablo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El apóstol nos dice que hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos está invitando a actuar de la misma manera que actuó el Señor. El apóstol indudablemente tuvo ese mismo sentir, pues estuvo dispuesto a ofrendar su propia vida con tal de acabar su obra con gozo y cumplir el ministerio que recibió del Señor. Ahora, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, también su pueblo puede conservar el mismo sentir, aunque haya pasado muchos siglos, pues el que actuó en el apóstol Pablo
está actuando en nosotros en este tiempo. Que el Señor nos lleve donde necesite su palabra.